Imaginen, se despiertan una mañana, toman su teléfono inteligente, pero su mensajería ya no se sincroniza. Van a las redes sociales para ver si hay una falla en su zona, pero Instagram, X, todo está caído. Ni siquiera pueden comunicarse con su familia por WhatsApp y sobre todo aparece un mensaje extraño. Tras el decreto presidencial, el acceso a nuestros servicios ya no está autorizado en su territorio y en ese momento escuchan sirenas de bomberos en la calle. No están soñando, están despiertos en plena pesadilla digital. Estados Unidos ha cortado el acceso a la tecnología. Tras el aumento de las tensiones geopolíticas, la administración estadounidense decidió cortar el ecosistema digital francés hasta nuevo aviso. Y no solo desconectaron a Francia, desconectaron a Europa, desconectaron a Canadá, desconectaron a Japón, cortaron a todos los países que no se alinean con la doctrina estadounidense del momento. Entonces, nuestra dependencia de la tecnología estadounidense no es un tema nuevo. Hace 2 años les hicimos un video sobre la hegemonía estadounidense de Internet y por qué eso iba a ser un problema. Hace 10 meses les hablábamos del boicot a la tecnología estadounidense. ¿Era posible? Pero en las últimas semanas, la amenaza estadounidense se ha vuelto mucho más tangible. En este video vamos a ver qué pasa si Estados Unidos decide cortar de repente el suministro digital. ¿Hasta qué punto este escenario podría realmente ocurrir? Y también veremos si tenemos los medios o incluso la voluntad de salir de este lío. Prefiero advertir que este video es un poco angustiante. Pusimos luces rojas, una musiquita trágica. En resumen, si ya tienes ansiedad por las noticias que hay en este momento, y es comprensible, quizá esta no sea realmente el mejor video para ver porque no estoy aquí para tranquilizarte. Y la geopolítica va tan rápido en este momento que no sé cuál será el estado del mundo cuando veas este video. Yo, en el momento en que la estamos grabando, acabamos de salir un poco de la crisis de Groenlandia hasta el próximo episodio, pero tal vez cuando la veas ya habrán decidido invadir Belle Isle porque las crepas son mejores que los hotcakes. Todo puede pasar. Entonces, ¿qué pasa si de repente nos dejan sin acceso a la tecnología estadounidense? Pues déjenme decirles, es una catástrofe. ¿Vamos a perder Internet? Bueno, la infraestructura de red no, esa sí pertenece a nuestros países, a Europa, pero eso es el Internet físico. Si nos desconectan de Estados Unidos, tendremos perturbaciones masivas en el tráfico, tendremos problemas con los certificados de seguridad, vamos a perder el acceso a algunos servicios importantes. Miren lo que pasó hace unas semanas cuando tuvimos la falla de Cloudflare. El mundo estaba de rodillas, así que Francia, Europa, podrían mantener un pequeño internet local que funcione. Eso es lo que se llama un splinternet. Es más o menos lo que pasa en Rusia o en China, pero la gran diferencia es que en esos países, esos splinternets los quisieron. Nosotros sería un Internet impuesto, pero lo más grave de todo eso sería la nube. El 70% de la infraestructura de la nube en Europa depende de 3 gigantes estadounidenses, Amazon, Google y Microsoft. En resumen, la mayoría de los sitios web, aplicaciones y servicios dejarían de funcionar. También se ha hablado mucho de los medios de pago. Visa y Mastercard son 2 redes estadounidenses y en Europa somos ultradependientes. Todos los pagos con tarjeta podrían verse afectados. Entonces podríamos hacer un pequeño paréntesis patriótico. En Francia tenemos el sistema CB. Eso nos da cierta soberanía. ¿Eso significa que nosotros no tendríamos problemas? Pues sí y no. Sí podrán ir a comprar su baguette con su tarjeta bancaria, pero las compras en línea o pagar con Apple Pay, eso se acabó. Y no olviden que hay muchísimos neobancos que no tienen el sistema CB. Si están en N26, Revolut, Conto, Shine y otros, están acabados. Si perdemos Visa y Mastercard, retrocedemos décadas en los medios de transacción y tomará meses volver a la normalidad. Sabemos que las cosas están cambiando en este tema en Europa, pero todavía no hemos llegado ahí. Bueno, ahora dicen, pues sacaré mi efectivo y volveremos al trueque. Pero en realidad, corremos el riesgo de que nos pasen cosas muy graves en nuestra vida cotidiana. Muchísimos de nuestros sistemas críticos dependen de la tecnología estadounidense. Muchos hospitales funcionan con Windows y tienen soluciones en la nube de Microsoft. Nuestras infraestructuras energéticas, nuestras redes de transporte, suelen funcionar con Cisco o con soluciones de Oracle. No todo se cortaría, pero perderíamos el mantenimiento, las actualizaciones e incluso para los transportes, perderíamos la red GPS. Entonces sí, tenemos Galileo en Europa, pero no todos los dispositivos están equipados todavía para Galileo. En cuanto a la defensa, en el ámbito militar, ahí sí que es un tema enorme, habría que hacer un video dedicado a eso. ¿Han oído hablar de los problemas con los aviones F-35 estadounidenses? Sí, ahí, una vez más, Francia es una excepción.
Tenemos cierta soberanía militar, tampoco es total. Aún así, dependemos de tecnologías estadounidenses en ciertos aspectos. Pero en general, lo que pasaría para todos los países que no están alineados con Estados Unidos sería una parálisis estratégica y una vulnerabilidad extrema. A nivel de nuestras empresas, como ya vimos, la nube es muy vulnerable, pero más allá de eso, el software que usan las empresas es muy estadounidense. Según el último informe Proton de 2025, el 74% de las empresas multinacionales utilizan Microsoft 360 Google Workspace, Slack, en resumen, todo es 100% estadounidense. La actividad de miles de empresas quedaría completamente paralizada y por lo tanto nuestras economías entrarían en una crisis sin precedentes. Y para ti, a nivel personal, tu smartphone seguiría encendiéndose, pero tu sistema operativo estaría mutilado. Sería aún peor si tienes un iPhone, porque ahí estamos hablando de un ecosistema 100% propietario de Apple. Android, en teoría, es de código abierto, pero eso es solo en teoría. El 99% de los Android dependen de Google. ¿De qué sirve un Android si ya no tienes Play Store, si ya no tienes tu Gmail, si ya no tienes YouTube? Ya vimos lo que pasó en China cuando Estados Unidos cortó el acceso a Google para una marca china. Entonces algunos me van a decir, sí, pero siempre podremos arreglárnoslas con VPN, flashearemos nuestros smartphones, pondremos diferentes ROMs. Sí, hay que ser realistas, la mayoría de nuestros dispositivos serán como muertos vivientes, sin seguridad, sin actualizaciones. Y será igual con tu computadora. Hoy en día podemos lamentarlo, pero Windows y macOS son ampliamente dominantes. Claro, será la hora de gloria para los usuarios de Linux. Tenían razón. El poder del código abierto, hablaremos de eso en un momento, pero también hay que ser realistas, migrar a todos a Linux, hacer que todas las empresas adopten el software libre. De repente, eso va a ser muy complicado. Tal vez no imposible, pero sí muy complicado. Y ni siquiera estoy hablando del hardware, de los componentes, de los chips. Prácticamente no tenemos nada en Europa. No diseñamos nada, no fabricamos nada. Perderíamos los elementos esenciales de la tecnología. Algunos nos dicen que de todos modos tenemos algunas cartas para fastidiar a Estados Unidos. Tenemos el software SAP, que es un software alemán. Tenemos a la empresa neerlandesa ASML, pero ahí hay que ser un poco realistas, ¿no? Sí, podríamos fastidiar, pero son cartas muy débiles. Me dirán, bueno, entonces no tenemos opción. Tendremos que recurrir a China o a Corea, a Samsung. Podemos pedirle a Canadá que saque los viejos BlackBerry. Ok, pero eso no va a resolver los problemas inmediatos al día siguiente del corte. Hay que darse cuenta de que incluso tus fuentes de información, tus fuentes de entretenimiento se cortarían de repente. Puedes decirle adiós a YouTube, a Netflix. Y en cuanto a las redes sociales, se acabó Instagram, se acabó WhatsApp, se acabó Twitter. Tal vez no sería algo malo. Incluso Twitch va a desaparecer. Está bien, nos quedamos con TikTok. Sí, ¿hasta cuándo? De hecho, lo que hay que entender es que para la mayoría de nosotros estaremos en un apagón mediático total. Y también, porque sé que es un tema que le importa a muchos de ustedes, incluso en cuanto a los videojuegos, perdemos Steam, pierden toda su biblioteca de videojuegos, pierden su Xbox. Entonces, algunos me van a decir que no importa, que tienen PlayStation, que tienen Nintendo, que están a salvo. Pues, para nada, Nintendo usa los servidores de AWS Amazon. Y en Sony es aún peor. Toda la red de PlayStation Network funciona en servidores de Microsoft Azure. Así que podría seguir así mucho tiempo, ya lo entendieron. Un corte brusco de los servicios de tecnología estadounidense sería catastrófico, con efectos dominó que impactarían todos los aspectos de nuestra vida, porque nuestras vidas están afectadas por la tecnología digital, lo queramos o no. Casi podríamos comparar ese corte con un apagón eléctrico global. Las consecuencias serían prácticamente las mismas. Sé que algunos de ustedes van a decir sí, pero tal vez sea una oportunidad para salir de nuestras adicciones digitales, volver al verdadero valor de las cosas, tomar un trago con los amigos e ir a construir cabañas en el fondo del bosque. Estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? Las cabañas son muy cool, pero hay que ser realistas un momento. Esta caída brutal en un invierno digital tendría consecuencias. Por ejemplo, nuestros PIB perderían no sé cuántos puntos. Francia, Europa, el mundo fuera de Estados Unidos estaría de rodillas. Existen alternativas, pero por ahora están sobre todo en el papel. Es ahí donde hay que ser lúcidos. No estamos en absoluto preparados para ese escenario catastrófico. Entonces, ¿puede ocurrir esta situación, este escenario catastrófico? Hace unos meses tal vez les habría dicho que la probabilidad era baja.
Hoy no sé muy bien qué decirles. La tensión es real entre Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. Hemos visto claramente que las grandes empresas estadounidenses no dudan en alinearse con las posiciones del gobierno de Estados Unidos, sobre todo para proteger sus intereses. Y ahí podríamos pensar, sí, pero aún así, si pierden a sus consumidores europeos, por ejemplo, es del 20 al 30% de su facturación lo que desaparece. Bueno, cuando vemos sus posturas hoy en día, sus declaraciones, da la impresión de que no tienen absolutamente ningún miedo de eso. Entonces, están bajo la amenaza de algo por parte de la administración estadounidense, algo que les haría perder mucho más dinero que la pérdida de los clientes europeos. La verdad, no lo sé. Pero lo más preocupante es que Washington ya no duda en absoluto en convertir la tecnología estadounidense en un arma. Perdón por los anglicismos, ¿eh? La hegemonía estadounidense no se quita tan fácilmente. Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos usaba un poco su soft power con la tecnología, pero bajo Donald Trump se quitaron los guantes y la usa como un medio de presión. Amenazas de cortar Starlink para obtener acuerdos mineros, chantajes con aranceles para presionar a Europa y que abandonemos nuestras regulaciones. Incluso llegaron a hacer ataques quirúrgicos contra jueces de la Corte Penal Internacional que no les convenían y a desconectarlos completamente del mundo digital. Entonces, algunos tal vez piensan que es solo un mal momento por el que hay que pasar, que cuando Trump ya no esté, todo volverá a la normalidad y podremos regresar a nuestra cómoda dependencia de la tecnología estadounidense. Pues yo, al contrario, pienso que ya no habrá vuelta atrás y casi que lo deseo. Claro, ya desconfiábamos un poco de la tecnología estadounidense, pero seguía siendo la más cool de usar. Pero ahora lo que se ha roto últimamente es algo mucho más importante, la confianza, y esa confianza se ha roto de manera duradera y definitiva. El mundo fuera de Estados Unidos sabe hoy que, en caso de una gran crisis, el gobierno estadounidense no dudaría en quitarnos esas herramientas de un día para otro. Ya vimos que no dudaron en hacerlo en China. Pensábamos que estábamos a salvo. Pues no, para nada. De hecho, pasamos de cierto recelo a una verdadera desconfianza hacia la tecnología estadounidense. Ya no se trata de tener ideas o de tomar posturas de boicot. Hoy en día se vuelve una necesidad absoluta tener un plan B digital. Y justamente, ya que hablamos de un plan B, vamos a hablar de nuestro patrocinador porque tiene una solución para ustedes. Y nuestro patrocinador, quizá ya lo adivinaron, es Infomaniac. Infomaniac les va a dar las herramientas para que, por ejemplo, sean un poco menos dependientes de Google. Infomaniac, desde hace 30 años, tomaron una decisión radical, el control total de sus procesos. Ellos construyen sus propios centros de datos, desarrollan sus propios programas y hasta gestionan su propia energía. No hay partes que pertenezcan a Amazon o a Microsoft. No dependen en nada de la tecnología estadounidense. Y como ya viste en el contexto actual, eso es bastante crucial. En Infomaniac tus datos están en Suiza. Están protegidos por la ley suiza y por la ley europea. Nunca estarán sujetos a las leyes extraterritoriales estadounidenses. Washington no podrá ir a husmear en los servidores de Infomaniac. Y lo interesante también es que incluso hacen un mejor trabajo que algunas soluciones estadounidenses en ciertos temas. Ya les hablamos de esto en cuanto a ecología, pero los servidores de Infomaniac, por ejemplo, no tienen aire acondicionado, no consumen agua para su enfriamiento, prolongan al máximo la vida útil de sus centros de datos y reutilizan el calor para, por ejemplo, calentar todo un barrio en Ginebra. Pero otra área en la que han construido una verdadera resiliencia e incluso resistencia es su modelo de negocio. Infomaniac pertenece a sus fundadores y a sus empleados. No están en la bolsa, no sufren presión por parte de inversionistas. ¿Cómo ganan dinero? Bueno, en realidad venden servicios, pero no venden tus datos. No utilizan el sistema estadounidense de la falsa gratuidad, ofreciendo servicios a cambio de vender los datos a terceros publicitarios. Pero podría hablarles mucho tiempo de Infomaniac. Creo que al final lo mejor es que lo prueben ustedes mismos, que puedan justamente probar si pueden reemplazar su Google Drive o su Gmail. En Infomaniac encontrarán todo lo necesario en cuanto a ecosistema. Hay un servicio de correo, hay un servicio en la nube, el KK Drive, hay una suite ofimática completa y de código abierto, e incluso tienen acceso a una inteligencia artificial soberana. Y si prueban los servicios con ellos, ahí también es donde verán la diferencia. Es realmente gratis.
No tendrán ese periodo de prueba de 14 días donde les piden el número de tarjeta y luego les cobran una suscripción y se les olvida por completo. No, aquí solo crean su dirección de correo electrónico, su cuenta en la nube, es gratis, no necesitan dar su número de tarjeta bancaria por ahora y pueden probarlo tranquilamente. El enlace para hacer todo eso está en la descripción de este video. Yo les recomiendo que vayan a crear su cuenta ahora. Tal vez sea su primer paso hacia más independencia. Y nosotros queremos agradecer a Infomaniac. Infomaniac ha sido nuestro socio desde hace mucho tiempo. Ellos nos patrocinan en videos difíciles como este que probablemente tendrán menos vistas que un gadget estadounidense. De hecho, les dejamos un enlace a una lista de reproducción de los videos que hemos hecho con ellos. Verán que los temas son interesantes. Y volvemos al video. ¿Tenemos soluciones para salir de este lío? Bueno, para empezar, Infomaniac, pero vamos a ver el resto. Entonces, seguro se imaginan que no tengo todas las soluciones. Si no, tal vez haría otra cosa en vez de videos de YouTube, pero sobre todo, para entrar en detalle sobre las soluciones, vamos a necesitar varios videos. Por ahora, nos vamos a concentrar en las soluciones de emergencia. Lo que tenemos que hacer de manera urgente en Francia, en Europa y en el resto del mundo que no es Estados Unidos. Nosotros, como ciudadanos, debemos pedirle a nuestros gobiernos que nos proporcionen una hoja de ruta, una solución de respaldo, así como tenemos derecho a exigir una planificación en cuanto a la soberanía energética, también debemos exigirla en cuanto a la soberanía digital. Yo creo que es urgente trabajar en los problemas de infraestructura y en los problemas de las empresas, porque no podremos hacerlo todo al mismo tiempo. Al mismo tiempo, no creo que podamos pasarnos en 2 o 3 años a una tecnología de consumo masivo europea. En resumen, tenemos que trabajar urgentemente en una nube europea. Quizá antes de ponernos a hacer smartphones europeos, aunque algunos ya han empezado, también sabemos que otra urgencia son nuestros medios de pago. Ahí, según las últimas noticias, Europa está despertando en ese aspecto. Entonces, también sé que desde el principio del video, algunos de ustedes se están removiendo en la silla. ¿Hay que hacer una Francia digital? ¿Hay que hacer una Europa digital? No tengo las soluciones, no quiero que nos metamos en esos debates. Yo, por mi parte, pienso que las soberanías no son incompatibles entre sí, también pueden encajar unas con otras. Creo que, en realidad, lo importante es que ya no pongamos todos nuestros huevos en la misma canasta. De hecho, paradójicamente, tenemos que multiplicar las alianzas para tener menos dependencia. Entonces, cuando en este video hablo de Europa digital, no necesariamente hablo de la Unión Europea, no necesariamente hablo de la zona euro. También podemos hablar de una Europa digital en un sentido amplio que incluiría a Suiza, el Reino Unido y otros países que no forman parte de la Unión Europea. También se pueden multiplicar los acuerdos con muchos países en el mundo que no siguen las doctrinas estadounidenses. Pero si hablamos de la Europa digital, hay algo que parece bastante evidente. Es que la Europa digital no existe o existe muy poco. O si existe, es muy lenta, sin duda. Y para construir esta Europa digital, creo que hay 2 puntos principales: la financiación y la regulación. La financiación es un problema importante. Tenemos muchas ideas, tenemos muchas startups, pero no logran crecer, pero sobre todo el gran escándalo es que damos muchísimo dinero, nuestros impuestos, a Estados Unidos. Todos los países europeos pagan miles de millones a Microsoft, Oracle y todo eso. Y de hecho, cuando lo piensas, es una locura total. Estamos financiando nuestra propia dependencia. El cabildeo de Estados Unidos en Bruselas es muy fuerte, se firman contratos todo el tiempo y hacen todo lo que está en su poder para bloquear cualquier iniciativa europea. Una solución rápida e inmediata sería una preferencia europea en la contratación pública. Si existe una alternativa digital europea, debemos adoptarla. Aunque sea un poco menos buena, aunque sea un poco más cara, aunque sea un poco más fea. Pero, ojo, no estoy diciendo que hay que comprar porquería solo porque tenga una bandera europea encima, pero podríamos establecer un baremo. Si una tecnología digital europea es al menos 80% tan capaz como una tecnología estadounidense, debemos adoptarla. Y es ahí donde tenemos que dejar de ser ingenuos. Estados Unidos hace eso desde hace muchísimo tiempo. Quieren que los demás países respeten las reglas de la competencia, pero ellos mismos favorecen a sus propias empresas. Silicon Valley no se construyó únicamente con innovación, sino también con grandes mercados públicos estadounidenses. Porque así es como se inyecta dinero en el sistema, así es como se retienen los talentos y se financian ideas. SpaceX, por ejemplo, no nació solo de supercohetes. SpaceX depende mucho de los impuestos de los estadounidenses. Y lo peor es que ya lo hemos hecho en Europa, y deberíamos hacerlo mucho más. El ejemplo a seguir es Airbus. Airbus no es para nada perfecto, pero aún así es la prueba de que cuando nos lo proponemos,
queremos, podemos lograrlo. Imagínense en los años 70. El mercado de los aviones estaba completamente dominado por Estados Unidos. Francia sola, Alemania sola, Inglaterra sola, no podían competir. Europa se unió, puso el dinero, compartimos conocimientos y hoy miren la posición de Airbus. Y eso es lo que necesitamos en el ámbito digital. Necesitamos un Airbus de la nube, necesitamos un Airbus de la inteligencia artificial. Eso no impedirá que existan proyectos nacionales, pero si nos sincronizamos, aunque sea un poco, nos volvemos imparables. Así que, claro que eso va a requerir mucho esfuerzo, mucho valor político. Ahí también, donde podríamos tener una ventaja interesante, es que ya que vamos a construir, porque estamos en una etapa embrionaria, pero ya que vamos a construir una tecnología europea, no estamos obligados a hacerla igual que la tecnología estadounidense. Justamente estamos sufriendo un poco los abusos de esa tecnología estadounidense y no estamos obligados a seguir el plan, el estilo un poco anticuado de cómo desarrollaron Google, etc. El viejo modelo de la tecnología estadounidense está ampliamente basado en la dominancia y el monopolio. Una nueva tecnología europea podría basarse en el código abierto. Europa podría convertirse en la campeona mundial del software libre. Eso nos permitiría invertir en componentes que nadie puede cortar. Sé que en cuanto hablamos de código abierto, de software libre, algunos de ustedes se ponen tensos. Tenemos una imagen de cosas complicadas, de programas muy feos y con los que no se gana nada de dinero. Hay una especie de onda asociativa que está un poco pegada a la imagen del código abierto y es evidente que vamos a tener que hacer un esfuerzo pedagógico. También va a ser necesario que nosotros los consumidores abramos un poco nuestra mente. Y del lado del mercado del código abierto también va a ser necesario hacer que las soluciones sean un poco más atractivas. Está muy bien tener a los mejores ingenieros, pero también se necesitan buenos diseñadores, incluso contratar gente de marketing. Sí, dije la palabra fea, pero también hay que hacer que la gente quiera usar nuestras soluciones. Hay que salir un poco de ese lado linuxero de la informática, hecha solo para quienes saben de informática. También hay algo de lo que hay que tener cuidado, que es el lavado de soberanía. Es un poco como el greenwashing, pero con la soberanía. Y eso, ya vemos algunas empresas estadounidenses que empiezan a ponerse al acecho. Perciben bien que el viento está cambiando. Por ejemplo, hace 2 o 3 semanas, Amazon dijo, bueno, tal vez pongamos servidores en AWS en Europa para que sea soberano. Pues no, sigue siendo una empresa estadounidense. Y sobre ese tema en particular, yo tiendo a ser bastante radical. Si la situación se tensa entre Estados Unidos y nosotros, pero una empresa estadounidense quiere seguir teniendo clientes europeos, pues tendrá que crear una estructura con una mayoría accionaria europea. Ellos se quedarán con las ganancias, pero a nosotros eso nos da soberanía porque no son ellos en Estados Unidos quienes deciden si nos cortan o no. Ahí también, donde será necesario que Europa Digital se reforme, es a nivel de la regulación. Desde hace años, Europa desconfía de la tecnología estadounidense. Hemos intentado aprobar regulaciones para proteger nuestro mercado. Y creo que el RGPD, el DMA, el DSA e incluso las multas que imponemos a las compañías estadounidenses no es una mala idea en el fondo, pero es muy torpe en la forma. De hecho, en Europa a menudo hablamos del bazooka que tendríamos. Yo más bien siento que son granadas. Las granadas pueden ser efectivas, pero salpican. Entonces hay que tener cuidado con nuestras regulaciones para no penalizar la innovación europea, por ejemplo. Habrá que encontrar el equilibrio adecuado entre la protección de los consumidores europeos, lo cual es totalmente loable, y no penalizar la innovación. Entonces ahí también se siente que las cosas empiezan a moverse. Hubo declaraciones del canciller alemán diciendo que Europa ya no debía ser la campeona de la regulación. Tuvimos todos los discursos de aire fresco, así que sí, esto empieza a moverse. Solo esperamos que no se quede en palabras, pero tal vez se necesite un cambio más profundo. Es un cambio de mentalidad, tú y yo. Sé muy bien que ya hay comentarios bajo este video que dicen, no lo lograremos. Tenemos demasiado retraso. En Europa somos incapaces de hacer eso. Y ahí no puedo evitar pensar que la narrativa estadounidense ha hecho bien su trabajo. Siempre hablan de nosotros como el viejo continente incapaz de innovar. O cuando innovamos es solo para poner tapones unidos a nuestras botellas en nuestras botellas. Y cuando conoces un poco la historia contemporánea, te das cuenta de que esa narrativa ha favorecido mucho los intereses estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. Y sobre eso tal vez ya es hora de que nos despejemos
relajemos un poco y salgamos de esa hegemonía mental. De todas formas, como el discurso estadounidense se ha endurecido, ya realmente no tenemos opción. Entonces, es evidente que el sector digital europeo lo va a tener muy difícil. Podemos casi tener un discurso al estilo de Churchill: va a haber sufrimientos, nuestras herramientas serán menos atractivas que los iPhones. Durante muchos años, vamos a perder mucho confort digital. Vamos a recibir muchas críticas, incluso internamente. No hay nadie más antieuropeo que los propios europeos. Se van a burlar de nosotros. Nuestras soluciones, al principio, serán un poco chapuceras, medio improvisadas. Tenemos años de lavado de cerebro al estilo americano del que tenemos que deshacernos. Es normal. Hemos visto muchas series y películas estadounidenses donde la tecnología siempre se presenta como algo genial, en todo caso, la tecnología estadounidense, y donde no veíamos tecnología europea. Así que obviamente tiene una imagen de marca anticuada y fracasada. Entonces hay que radicalizarse y volverse antiestadounidense. Tienen que tirar su iPhone inmediatamente por la ventana, tienen que ir corriendo a comprar un smartphone. Hola. Tienen que denunciar a su vecino que ha traicionado porque está viendo Netflix por VPN. Quiero decirles, si las tensiones se mantienen por ahora en un nivel aceptable, no vamos a caer en eso. Pero seguro que vamos a ser mucho más cuidadosos con los detalles y las implicaciones de nuestras compras tecnológicas. Creo que poco a poco estamos saliendo de nuestra ingenuidad. Sabemos que el mundo del mañana será un mundo multipolar y que la benevolencia pasivo-agresiva de Estados Unidos pues se acabó. Este video está aquí para abrir el debate. Espero sus reacciones en los comentarios. ¿Están listos para sacrificar un poco de comodidad por más libertad? Nosotros en el canal obviamente vamos a seguir hablando de productos tecnológicos estadounidenses. Eso es lo que les interesa. Vamos a intentar dar más espacio a productos europeos, a productos franceses, pero ahora los necesitamos a ustedes. Tienen que ver estos videos, ahí también los vamos a necesitar. Si alguna vez cortan YouTube, pues tendrán que seguirnos o que vayamos a algo de peer-to-peer o a un Dailymotion a la europea. Mientras tanto, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Esperamos que todo esto realmente nos impulse a la acción y nos vemos muy pronto en un próximo video.